Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación para poder dar esta charla tan importante, ¿no? Como parte de las actividades que estamos realizando por la Semana de Lucha contra el Cáncer de Mama. Entonces, vamos a iniciar con este tema que es bastante relevante en cuanto a prevención y detección precoz del cáncer de mama, ¿no? Entonces, ¿sí se ve? ¿Es que aquí se me confirma? Sí, doctora, sí se puede Sí. observar. Bueno, quiero empezar con esta imagen, ¿no? Para que ustedes tengan presente que una de cada 8 mujeres a lo largo de nuestra vida vamos a padecer de cáncer de mama. Entonces, como ven, el mismo hecho de ser mujer ya constituye uno de los más grandes factores de riesgo que tenemos para desarrollar esta neoplasia. El cáncer de mama es la primera causa principal de muerte por cáncer en las mujeres. Sin embargo, las tasas de supervivencia con una detección temprana son bastante altas. Entonces, ahí radica la relevancia, la importancia de poder nosotros hacer un diagnóstico precoz. Sin embargo, también quiero mostrarles esta imagen, ¿no? Que aquí actualmente en Perú, el 60% de los casos, como ven, es más de la mitad, de los diagnósticos de cáncer mamario se detectan en etapas avanzadas, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues a una reflexión bastante importante de lo que está pasando a nivel de la cultura de prevención que nosotros tenemos como sistema de salud y en la población en general. Vamos a ver algunos datos epidemiológicos en cuanto a nivel mundial. Vamos a ver que en cuanto a cáncer de mama, como ustedes pueden ver, esta es una fuente de Globocan, el porcentaje de casos nuevos hacia el año 2020 fue de 11,7%, ¿no? Y el número de muertes, de fallecimientos por cáncer de mama constituye una tasa del 6,9%. Igual vamos a ver aquí, como ven, la tasa de incidencia, que es la barrita celeste, y la tasa de mortalidad, que es la barra roja. Como ven, en cáncer de mama es uno de los primeros que ocupa el primer lugar, ¿no? Entonces, es un cáncer que viene aumentando cada año, ¿no? Y tiene una proyección también de aquí en 5 años a seguir aumentando. Entonces, es donde nosotros tenemos que hacer nuestras intervenciones para poder tratar de aminorar esta incidencia de casos. Miren, aquí en este cuadro podemos ver que el 15,5%, ¿no? De muertes fueron por cáncer mamario, ¿no? Entonces es un número importante, es un número alto. Y a nivel de Perú, ya viendo estadísticas peruanas, vemos que este punto de corte de 2020, vemos que el cáncer de mama, ¿no? Como ustedes ven, tiene una incidencia que está en segundo puesto, seguida de cáncer de cuello uterino a nivel nacional. Y según datos de este plan de prevención y control del cáncer de mama que hace un corte hasta el año 2021, la incidencia anual estimada del cáncer de mama en el Perú es de aproximadamente 28 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Estos son los estadios que están registrados hacia el 2020 y se corroboran con lo que les mencioné al inicio, ¿no? Como ven, el mayor porcentaje aquí es un estadio 4, que es un estadio avanzado. Luego tenemos un 26,3% en estadios 3, que es una enfermedad también ya localmente avanzada. Y en los estadios iniciales, in situ, de estadios 1, es el menor porcentaje, ¿no? Entonces, esto es lo que se quiere cambiar, ¿no? Entonces, es lo que debemos cambiar, debe ser al revés, ¿no? Tener mayor porcentaje de detección en casos tempranos, lo cual nos asegura pues que la paciente también se cure de esta enfermedad. Y estos son gráficos de nuestra institución, del registro, ¿no? Hospitalario hacia 2022. Como ven, en cáncer de mama nosotros tenemos desde el año 2006 a 2022 un número de casos acumulados de 3.048 casos de cáncer mamario detectado. Asimismo, vamos a ver en cuanto a los grupos etarios, ¿no? Como ustedes ven en este gráfico, el mayor porcentaje se da entre los grupos de edad entre los 40 a los 49 años, seguido de 50 a 59 años en estos rangos, pero también quiero que vean esta parte en estos grupos etarios de 30 a 39, que ya tenemos un 11,4% e incluso tenemos pacientes diagnosticadas en el en el grupo de edades de 20 a 29 años. Entonces, como ve, la edad de aparición de estos cánceres, del cáncer de mama,
está también afectando a grupos etarios más jóvenes en la actualidad. Y aquí también corroboramos lo que les mencionaba a nivel nacional. Igual en nuestro hospital, los casos que más tenemos, el que constituyen un 36% del total, nos llegan en estadio 3 de la enfermedad, que es un estadio totalmente avanzado, ¿no? Como ven, el porcentaje en estadio in situ, que es el más inicial, 3.1, y el estadio 1, 5.6, ¿no? Entonces, porcentajes muy bajitos en los cuales en realidad estas pacientes estadios 1, 2 van muy bien, ¿no? Con el tratamiento. Entonces es lo que nosotros debemos esperar cambiar en estos años. Pero, ¿cuáles son las limitaciones frente a qué nosotros nos enfrentamos? ¿Por qué es que tenemos estas cifras, ¿no? Actualmente. En primer lugar, uno es la educación del paciente. Esto que les mencionaba, la cultura de prevención, lamentablemente es muy poco, se le hace muy poco énfasis en esta cultura de prevención. A veces también tenemos barreras en cuanto a idioma, en cuanto a geografía, ¿no? En cuanto a transporte, el miedo también de las pacientes que tienen para hacerse un chequeo, para hacer un diagnóstico. Y otra barrera importante es el seguimiento. Cuando una vez nosotros podemos diagnosticar a la paciente con cáncer de mama, a veces también las pacientes por múltiples motivos se pierden de vista y ya no regresan para continuar el tratamiento. Y si las detectamos en un estadio temprano, pasa el tiempo y cuando regresan, lamentablemente ya llegan a un estadio localmente avanzado o avanzado, ¿no? Entonces pierden su oportunidad de curarse. Esto es algo breve en cuanto a la carcinogénesis para tener una idea de cómo es que se evoluciona naturalmente un cáncer mamario. Como vemos aquí, este es un tejido normal, ¿no? Es un epitelio normal, un epitelio mamario normal. Luego viene pues digamos, una atipia, células atípicas, hiperplasia. Luego pueden transformarse a un carcinoma ductal in situ, ¿no? Que son los estadios 0, que hablamos de la enfermedad. Luego puede pasar a un estadio, a un carcinoma infiltrante o invasor, ¿no? Que es cuando ya nosotros hablamos de los carcinomas infiltrantes mamarios. Y de no ser pues tratado esto a tiempo, la evolución natural de un cáncer mamario es que luego desarrolla una enfermedad metastásica, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad metastásica ya hablamos de afectación de otros órganos. Esto se da por una serie de características que tienen los tejidos tumorales, ¿no? A nivel de alteraciones genéticas, alteraciones cromosómicas, ¿no? Entonces, todos estos cambios incrementan el riesgo de hacer metástasis. Y bueno, frente a todo esto, nosotros vamos a enfocarnos en la prevención, ¿no? Entonces, en la prevención de cáncer de mama tenemos tanto la prevención primaria, secundaria y terciaria cuando ya hablamos ya de la enfermedad, ¿no? Lo que nosotros queremos es aquí en prevención primaria y secundaria. Entonces, la prevención primaria está relacionada básicamente a poder modificar el estilo de vida o modificar aquellos factores de riesgo de las pacientes, ¿no? Como por ejemplo la obesidad, la dieta, el consumo de alcohol, la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, estos factores que sí nosotros como pacientes podemos identificarlos y podemos modificarlos, ¿no? Ya que están estos relacionados también a un incremento del riesgo de cáncer de mama. Luego tenemos la prevención secundaria. Aquí nosotros ya hablamos de herramientas que puedan ayudarnos a la detección temprana. ¿Cuáles son ellas? Uno, por ejemplo, es la autoexploración, el autoexamen mamario, que debemos nosotros también como mujeres hacer todos los meses nuestro autoexamen de mama, ¿no? Para conocer sobre todo nuestra anatomía mamaria y poder en algún momento diagnosticar o darnos cuenta de, ¿no? Si aparece alguna alteración. Aquí vamos a hablar también un poco sobre la mamografía de screening. Y bueno, ya la prevención terciaria ya se hace cuando ya hay un diagnóstico pues de la enfermedad y esto tiene que ver básicamente con la parte de fisioterapia o secuelas, ¿no? Entonces hay que conocer, como les mencionaba, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Cuáles están descritos, qué es lo que yo puedo modificar o lo que no puedo modificar, lamentablemente, que ya es inherente. En los no modificables, como les mencioné al inicio de la exposición, el hecho de ser mujer, ¿no? El hecho de ser mujer ya constituye un factor de riesgo. La edad es otro factor inherente que no lo podemos modificar.
las personas mayores de 55 años ya tienen un incremento de por sí de desarrollar un cáncer mamario. La presencia de mutaciones genéticas en los genes BRCA1 y BRCA2, ¿no? Que están relacionados con el cáncer de mama principalmente, el antecedente familiar de cáncer de mama, el antecedente personal de cáncer de mama, es decir, que yo ya haya tenido un cáncer de mama en algún momento, tengo yo riesgo de hacer otro cáncer de repente en la otra mama, ¿no? La raza, la menarquia precoz, la menopausia tardía. ¿Qué quiere decir esto? El inicio de la menstruación a edades más, digamos, tempranas. A veces hay niñas que empiezan a 9 años, 10 años. O la menopausia tardía también, ¿no? Mujeres que dejan la menstruación pasados los 50 años, por ejemplo, también es un factor de riesgo, ¿no? Pacientes que hayan recibido tratamientos con radioterapia a nivel de la región torácica también es un factor de riesgo, y la exposición a este medicamento que es el dietilestilbestrol, ¿no? Entonces, estos constituyen factores de riesgo que nosotros no vamos a poder modificar. Sin embargo, existen algunos sí que vamos a poder modificar, podemos hacer intervenciones allí, como por ejemplo, ¿no? El dejar de consumir bebidas alcohólicas, porque el consumo ya de estas bebidas se ha relacionado directamente con el incremento del riesgo. El sobrepeso, la obesidad también es otro factor importante. El sedentarismo, ¿no? La nuliparidad, la lactancia nula, el uso de anticonceptivos por más de 10 años y también el uso de estas terapias de reemplazo hormonal. Entonces, estos factores nosotros sí podemos modificarlos si los conocemos. Por eso es importante que los tengan en cuenta, ¿no? Hay algunas lesiones mamarias, pacientes mujeres que tienen ya alguna cirugía previa, que sí pueden incrementar el riesgo, por ejemplo, de un cáncer de mama futuro, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, que hayan tenido una hiperplasia ductal atípica, una hiperplasia lobulillar atípica o un carcinoma lobulillar in situ. Estas son lesiones que sí podrían incrementarme el riesgo de que yo más adelante pueda desarrollar un cáncer mamario, ¿no? Como ven, el cáncer de mama a menudo no produce síntomas, ¿no? Es por eso que es importante realizarse el autoexamen mamario. Los síntomas generalmente se producen cuando ya tenemos una etapa localmente avanzada, porque detectamos ya la tumoración a veces un poco grande, porque no nos palpamos, no sabemos, no conocemos nuestras mamas, ¿no? Entonces, en cuanto al diagnóstico precoz, vamos a ver que la herramienta que todas debemos manejar es el autoexamen mamario. Como les dije, conocer cómo es mi mama normalmente, porque si yo no conozco, nunca me he explorado, no voy a saber en qué momento puedo detectar alguna alteración. La mamografía de tamizaje, que es a partir de los 40, y el examen clínico realizado por el especialista. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto. En cuanto al autoexamen de mama, como ustedes ven en la imagen, hay cierta forma en la que nosotros podemos empezar. Hay que colocarnos frente a un espejo, ¿no? Con los brazos, como ven aquí, en las caderas, para observar principalmente si encuentro o identifico algún cambio en la piel de mi mama, en la forma de la mama, si veo algún hundimiento, alguna retracción, ¿no? De mi pezón. Entonces, para eso me sirve la primera parte, que es la inspección. Luego, vamos a colocar las manos detrás de la cabeza, con los codos hacia adelante, para ver si es que hay alguna presencia de un hundimiento, o como se le llama, algún hoyuelo a nivel de la piel, algún pliegue, ¿no? Entonces, eso nos permite, esta maniobra, también detectar eso. El tercer paso es la palpación, palparnos la mama. Vamos a hacer una palpación haciendo unos pequeños círculos en dirección de las manecillas del reloj, ¿no? Y esto nos va a permitir detectar alguna masita, algún tumorcito, y esto debemos repetirlo con la mama contralateral. Ser bastante cuidadosas, minuciosas, evaluar toda la mama en esta dirección y examinar también nuestras regiones axilares, ¿no? En la medida de lo posible, palparnos los huecos axilares y también evaluar la zona del pezón. Podemos apretar ligeramente para ver si hay salida de alguna secreción. Esto de aquí lo repetimos estando acostada, también nos va a permitir identificar algún tipo. ¿Qué más? Entonces, eso es por parte de lo que nosotros podemos realizar, ¿no? Entonces, cuando ya acudimos a hacer nuestros despistajes, nuestros chequeos, tenemos que tener en cuenta que el especialista nos va a hacer
exploración física, un examen clínico detallado y vamos aquí a hablar también de la parte de imágenes, ¿no? Entonces, el examen clínico de mamas debe ser realizado siempre por un especialista que nos permita identificar a tiempo si es que nosotros vemos algún tipo de lesión. Y si la paciente acude refiriendo la presencia de algún nódulo, también hacer una anamnesis adecuada, ver, explorarle en cuanto al tamaño, tiempo que ha detectado el nódulo, si está asociado a algún síntoma, dolor, eritema, ¿no? Y también identificamos los factores de riesgo que les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces el especialista va a hacerle un examen completo, detallado de las mamas, vamos a ver la parte de inspección, vamos a, como les mencionaba también en esta posición, vamos a ver si hay alguna simetría, si hay la presencia de retracciones de la piel. Vamos, miren, lamentablemente aquí nosotros en estas imágenes vemos cómo nos llegan las pacientes, ¿no? Entonces, con tumores bastante grandes, bastante groseros, con cambios en la piel de la mama, estos son casos que nosotros vemos a diario aquí en el hospital, que es lo que deberíamos evitar, ¿no? Entonces, no deberíamos llegar a ser tan evidente una tumoración para recién nosotros acudir al especialista, ¿no? Luego vamos a hacer la palpación. El especialista tiene que palparte las mamas, ambas mamas con una técnica adecuada. Palpamos y evaluamos todos los radios y todos los cuadrantes, ¿no? Recordar siempre que en el cuadrante superior externo de la mama es donde se asientan el mayor porcentaje de lesiones. Evaluar toda la zona mamaria, los pliegues mamarios. Vamos a valorar, ¿no? A través de la palpación bimanual, evaluar la parte del pezón, como les mencioné, hay enfermedades también del pezón, ¿no? Entonces hay que evaluar esta zona del pezón, de la areola, ver la presencia de secreciones. Examinamos nosotros las regiones axilares también, ambas regiones axilares y las regiones supraclaviculares. Ese es un examen completo, detallado que te tiene que hacer el especialista. Luego pasamos a la parte de la mamografía. La mamografía es el estudio de screening que nos va que constituye una herramienta en realidad para poder nosotros hacer una detección temprana del cáncer de mama, ¿no? Puede mostrar cambios años antes de que pueda ser visible o palpable una lesión. Entonces, por eso que es importante realizarla. Nosotros la indicamos generalmente a las pacientes mayores de 40 años, hacerlo anualmente, porque nos va a permitir identificar lesiones como nódulos, microcalcificaciones, ¿no? Que también tengan cierta forma que nos haga sospechar de que pueda haber una lesión a ese nivel. Dentro de las mamografías, nosotros tenemos las mamografías, por ejemplo, la mamografía digital, ahora tenemos la de tomosíntesis, que es mucho mejor, ¿no? Que son imágenes en 3D, y los beneficios de realizar estos estudios pues son muchísimo más que el temor que a veces tienen las pacientes, las mujeres por el examen propiamente dicho. A veces hay un ligero dolor al realizar el examen, pero eso no debe ser un impedimento para que se puedan hacer el estudio, ¿no? Esas son unas guías que nosotros manejamos para poder pedir los exámenes según los grupos etarios y también según algunos factores de riesgo, ¿no? Generalmente en pacientes que no tienen síntomas mayores de 25 y menores de 40, lo recomendable es hacerse un examen clínico de forma anual, por ejemplo, ¿no? Por el especialista y un autoexamen mamario mensual. En las pacientes asintomáticas mayores de 40 años, debemos, aparte del examen clínico, su mamografía de screening que les menciono, ¿no? Y a veces se tiene que complementar, sí, con la ecografía mamaria. Y en pacientes con alto riesgo, ¿no? Que es otro grupo, es ya otro tema, sí debemos hacer otros esquemas de tamizaje, ¿no? Entonces, pacientes de alto riesgo son aquellas que tienen ya un tema de antecedente genético, que han recibido radioterapia torácica, ¿no? Entonces, que tienen alguna mutación genética. Entonces, en ellas aplicamos otros esquemas de tamizaje. Esta es la ecografía mamaria y la resonancia magnética, son otras herramientas que utilizamos también nosotros para la detección de cáncer de mama. La ecografía generalmente complementa a la mamografía y la resonancia la utilizamos en cierto tipo de pacientes, ¿no? Luego de esto, entonces vamos a ver que los exámenes diagnósticos nos arrojan estos resultados, el BIRATS o BIRATS, que según la categoría vamos a ver que tiene la interpretación en cuanto a sospecha de malignidad o no. Entonces, como vemos, el BIRATS 0, 1, 2, el 0 necesita complementarse sí o sí con una ecografía. El BIRATS 1 es cuando
no se detecta ninguna anomalía, el BRAF2 es algo probablemente benigno. El 3 hay que hacerle un seguimiento cercano y del 4 en adelante sí ya tenemos una sospecha un poquito más marcada de cáncer de mama de acuerdo a la categoría que le demos, ¿no? Con todo esto, según ya lo que nos diga estos exámenes, un virus 4 en adelante, necesitamos hacerle un procedimiento que son las biopsias de mama, que aquí nosotros utilizamos las biopsias core, que pueden ser ecodirigidas, los BAF, que son las biopsias por aspiración, que nos permiten un diagnóstico rápido también cuando necesitamos en el momento, ¿no? El urgente. Muy bien, entonces estas acciones que yo les menciono son sobre todo para poder tratar de disminuir las tasas de cáncer de mama y sobre todo en estadios avanzados o localmente avanzados, ¿no? Tócate que nuestras acciones cuentan en la prevención del cáncer de mama. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, Alicia, me las hacen saber. Sí, doctora, nos están haciendo las preguntas a través del chat. Nos están diciendo, doctora, muy buenos días. Si la ecografía de mamas y la mamografía es normal, pero la zona axilar bilateral existen ganglios inflamados con dolor en dicha zona, ¿qué análisis se debe solicitar? Si la ecografía mamaria es normal, Sí, mamografía y ecografía, dice. ya, lo que pasa es que ganglios nosotros podemos tener, ¿no? Los ganglios pueden inflamarse, eso no quiere decir que hay algo malo, pero los ganglios nosotros los vemos justamente en la ecografía, hay que ver las características. Si solamente un ganglio tiene características inflamatorias, ya no es necesario hacer otro procedimiento. Muchísimas gracias, doctora. Algunas mujeres que tienen implantes mamarios, como las siliconas, ¿están propensos a cáncer? No, en realidad no está demostrado como un factor de riesgo, ¿no? Pero sí es importante brindar siempre ese dato en las mujeres que tengan implantes, porque a ellas se les tiene que hacer un tipo de mamografía con algunas otras incidencias, o sea, otras imágenes adicionales a las habituales, ¿no? Pero no hay aumento del cáncer mamario por ¿Alguna otra pregunta por parte de las participantes a través del chat, doctora? Ya no tenemos ninguna. Por favor, pueden levantar su mano. Ah, si en la mamografía sale calcificaciones vasculares y puntiformes difusas, ¿qué significa? Bueno, las calcificaciones vasculares es un hallazgo benigno, ¿no? Cuando nosotros sospechamos en mamografía de las calcificaciones, cuando te informan unas microcalcificaciones que estén agrupadas o en cierta disposición que tienen alguna sospecha de cáncer, ¿no? Pero calcificaciones vasculares aisladas son hallazgos benignos. Los quistes en la ecografía mencionan, pero no. Y en caso salgan estas calcificaciones vasculares y puntiformes en una ecografía, Quistes. Bueno, los quistes de mama, los quistes simples mamarios es el hallazgo más benigno en la ecografía, ¿no? Ahora, no confundir un quiste es diferente a una calcificación, ¿no? Pero son benignos ambos hallazgos. muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación y bueno, recordarles nuevamente y hacer hincapié a la población que nos esté escuchando que no hay que tener miedo a realizarse nuestros exámenes de chequeo, de despistaje, ¿no? Es la única herramienta que hasta el momento nosotros podemos tener a la mano para disminuir estas tasas de incidencia y de mortalidad del cáncer de mama. Recuerden que siempre el cáncer detectado a tiempo puede ser tratado y puede ser curado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.